años de vida por andar en la calle delinquiendo para consumir lo que hoy en día mucha gente está consumiendo. Ustedes saben a lo que me refiero. Ahora va, dice: dígame usted cómo yo puedo hacer que mi mente no piense nada más que consumir. Dígame cómo olvidarme de aquellos pensamientos que solo me hacen hacer lo incorrecto. Dígame usted cómo yo puedo hacer que mi mente no piense nada más que consumir. Dígame cómo olvidarme de aquellos pensamientos que solo me hacen hacer lo incorrecto. Apenas yo despierto, no pienso nada más que salir y hacer lo que está pidiendo mi cuerpo. No tengo hambre, estoy muerto. No tengo money ni trabajo, no me queda más que robar y hacer el mal, pa' que mi mente pueda descansar y así llevar la rutina. Lo que me llena de placer no es lo que busqué, es lo que me entregó la vida. A veces uno se arrepiente tantas veces de su acto. Es muy difícil vivir la agonía del arrepentimiento, ya que las tentaciones se apoderan de tu mente y te confunden hasta llegar a tomar la decisión que nunca debiste tomar. Es por eso que tienes que estar claro de tus intenciones y ser fuerte para poder dejar de lado lo que te está matando y lo que te está causando que la vida que te regaló Dios te la roba el diablo y te convierta en un nuevo integrante más del imperio del sufrimiento y de la maldad. Esto es el infierno. Dígame usted cómo yo puedo hacer que mi mente no piense nada más que consumir. Dígame cómo olvidarme de aquellos pensamientos que solo me hacen hacer lo incorrecto. Dígame usted cómo yo puedo hacer que mi mente no piense nada más que consumir. Dígame cómo olvidarme de aquellos pensamientos que solo me hacen hacer lo incorrecto. Nada es comparable con el dolor de una madre viendo a su hijo culpable, causando daño siendo el maleante que roba a su madre y golpea a su padre, que fuma vicio por un montón. Ella ya sabe que no tiene solución y en la prisión no queda opción. Bandolero es lo que tocó, pero la vida es una y hay que vivirla primero.